nos va a dar ciertas uniones que van a permitir fijar la célula hacia lo que es la lámina basal. Bueno, entonces dijimos, ¿cuál es el colágeno más común de la región, de la lámina basal? Tipo 4. 4. Efectivamente, el colágeno tipo 4 es el que es el más común. Entonces, vamos a ver que la lámina basal va a estar formada por una superestructura de colágeno tipo 4 junto con moléculas de laminina. Entonces, las cuales, y vamos a encontrar algunos como son el perlacano, el sulfato, el dermatansulfato, pero el más común de todos va a ser el perlacano, que vamos a encontrar. Entonces, a veces que forman es unión. La clave blanco. Y si entonces se forma un pero que forma donde son la cabeza, acuérdense que ya repaso, ya lo revisaron. Entonces, dijimos que, bueno, están esas proteínas que son la integrina, el colágeno 17, lo que va a fijar el exoma hacia la lámina basal. Y los filamentos de anclaje que están formados por la laminina, 17, han ido todo esto. Y las fibrillas de anclaje, que son las de acá abajo, colágeno tipo 7. Esto, bueno, nada más sirve para aumentar la superficie de la región basal. Aquí vamos a encontrar mitocondrias que van a estar metidas en estos repliegues. Vamos a encontrar varias mitocondrias porque se van a presentar principalmente en células que participan en el transporte de iones y ese pues requiere energía. Entonces, por eso es que vamos a encontrar mitocondrias. Y precisamente por las muchas mitocondrias que se hayan presentes, acuérdense que las mitocondrias tienen crestas en su interior, entonces esto hace que esos repliegues del citoplasma tengan una apariencia estriada. Entonces, pero no son estrías, sino que son los repliegues de mm, de la mitocondria. Ok, hasta ahí bien. ¿Dudas de eso? ¿Preguntas? Ok. Nos vamos con las glándulas. Las glándulas de repente se me hacen bolas porque se clasifican de varias maneras dependiendo de algunas características. Que si, cómo es un mecanismo de secreción, que si tienen conductos, que si tienen más de un conducto. Entonces, que cómo es la forma de la célula. Entonces se clasifican de diferentes maneras. Entonces, por eso de repente se hacen bolas con las glándulas. Entonces, primero, las vamos a clasificar en dos: exócrinas y endócrinas. ¿A qué se refiere esto? A su manera de secretar la hormona. Entonces, las exócrinas van a secretar su producto hacia una superficie en forma directa a través de un conducto. Ejemplo de las exócrinas, por ejemplo, son las glándulas sudoríparas de la piel, porque van a secretar su producto, que en este caso es el sudor, lo excretan hacia una superficie directamente o a través de un conducto. Y las endocrinas van a secretar su producto hacia el tejido conjuntivo para pasar al torrente sanguíneo. Entre ellas, por ejemplo, pues, se secretan hormonas. Entonces, se clasifican primero en dos, en base a la secreción, exócrinas y endócrinas. Después, en base a su señalización, es decir, en dónde va a llevar a cabo su función el producto secretado, también se puede dividir en parácrinas y autócrinas. La parácrina es porque la sustancia que liberó va a actuar en las células cercanas de la periferia, por eso se llama parácrina. Cuando haya un término con el principio para, significa al ladito. Bueno, al lado, no al ladito, ¿verdad? Significa al lado. Entonces, cuando vemos que si hablamos que es una región paravertebral, es porque es junto a la columna vertebral. Entonces, aquí parácrina significa que es junto a las células cercanas.
esta secreción no va a alcanzar el torrente sanguíneo, eso nada más es acción local. Y la autócrina participa en la autorregulación. Es cuando la misma célula secreta un producto y la misma célula tiene receptores para ese producto. Entonces, libero esa hormona o esa proteína o ese producto y la misma célula la capta y tiene una reacción. Entonces, lo que es autorregulación. Aquí lo podemos ver en un ejemplo más sencillo. Tenemos estas células que van a liberar, por ejemplo, aquí su componente o su producto lo van a liberar hacia el tejido conjuntivo, lo libera y eso va a interactuar ya sea en las células cercanas, dijimos. Pueden ser células igual células epiteliales, células vecinas, o pueden ser células del tejido conjuntivo. Aquí está la rayita rosa, representa lo que es la lámina basal. Entonces, estas células de aquí abajo es tejido conjuntivo. Entonces, ya sea que libere su producto y tenga algún efecto sobre las células del tejido conjuntivo o de las mismas células epiteliales vecinas. Y la autócrina es cuando la célula secreta su producto y tiene receptores para él mismo para llevar a cabo alguna función. ¿Ok? ¿Bien hasta ahí? Sí. Bueno, espero que sí. Ahora, ya yéndonos específicamente a las glándulas exócrinas. Tienen 3 mecanismos de secreción. Entonces, una se llama merocrina, la apócrina y la holócrina. ¿Cuál es la diferencia? La merocrina va a liberar su producto en vesículas que van a estar delimitadas por una membrana. Se secreta por exocitosis. Entonces está la vesícula que se forma viene la vesícula formada desde el aparato de Golgi, entonces, y esa se libera por exocitosis. Un ejemplo de estas son las células acinares del páncreas. Estas células tienen este mecanismo de secreción. Otro es la apócrina, en donde el producto va a ser liberado en la superficie recubierto por membrana plasmática. Entonces, llega el producto hasta la superficie apical de la célula y entonces ahí se forma una evaginación de la membrana plasmática y se libera ese cachito de célula, por así decirlo, con el contenido. Y la holócrina, esta es la más... Mande. ¿Qué significa evaginación? Una proyección. Perdón, sí, es una proyección. Cuando tenemos la membrana, cuando hablamos de invaginaciones, es porque la membrana se sume para permitir la entrada. Por ejemplo, para fagocitar, se forma una invaginación, es decir, la célula, bueno, no para fagocitar, no, para fagocitar son pseudópodos. Para meter algo por endocitosis, ese algo se fija en la membrana o cae en la membrana y la membrana forma un huequito. Y entonces, eso es una invaginación. Una evaginación es lo contrario. Digamos, desde adentro llega algo, en este caso un producto de una célula, se fija a la membrana plasmática y entonces la membrana hace como un chipotito, se va haciendo así una bolita. Entonces, esa protuberancia es lo que se denomina evaginación. Entonces, en este caso de la secreción apócrina, entonces esta bolita empieza de membrana plasmática, se sigue estirando y se empieza a cerrar sobre sí misma hasta que se suelta de la membrana y entonces ahí va el producto de la secreción de la célula. ¿Ok? Gracias, profe. Sí, ok. Y la otra, que es la más trágica, digamos, es porque es la secreción holócrina. En el caso de la secreción holócrina, vamos a ver que el producto se acumula dentro de la misma célula. ¿Cuál es el ejemplo más común de esta? Las glándulas sebáceas. La célula entra en muerte celular programada. Tradúzcase, apoptosis. Pues una vez que la célula tiene ya el producto acumulado, esta va a entrar en una muerte programada. Y la secreción
y los detritos celulares se van a eliminar hacia la luz del color. Les decía, por ejemplo, las glándulas sebáceas. Aquí lo vemos más fácil. Las glándulas endócrinas entonces tienen 3 mecanismos de secreción. La merócrina, en donde se liberan recubiertos de membrana, que bueno, ahí no se alcanza a distinguir, pero bueno, se supone que van cubiertos de membrana. La apócrina, que libera, les digo, se forman estas, digamos, este chipotito que se forma aquí, esto es una evaginación, la cual empieza a crecer conforme esta vesícula va empujando hasta que se libera recubierto con membrana plasmática, y la holócrina, en donde la célula muere para liberar su contenido hacia el exterior. Y la endocrina, que ya había mencionado, bueno, donde el producto se libera hacia el tejido conjuntivo y hacia el torrente sanguíneo para viajar a algún otro órgano diana. Ok, ¿vamos bien hasta ahí? Porque ahí se hacen bolas. Ya los conozco. Sí, profe. Con eso se me hacen bolas. Ahora, las glándulas exócrinas, vamos a clasificarlas otra vez. No es una subclasificación, es otra clasificación. Las vamos a dividir en 2, unicelulares y multicelulares. Como su nombre no dice, obviamente en base al número de células, ¿verdad? Entonces, las unicelulares, por ejemplo, las vamos a encontrar en las células caliciformes del sistema digestivo que forman moco. Entonces, aquí la célula secretora, en este caso, por ejemplo, la célula caliciforme, va a estar metida entre otras células no secretoras en el epitelio. Entonces tenemos el epitelio, va a haber células normales, vamos a llamarlas normales entre comillas, normales porque no son secretoras. Células normales, una célula secretora. Y después otra vez células normales y otra célula secretora. Entonces las vamos a encontrar así en lo que es la pared del sistema digestivo. Y también en las vías respiratorias, por ejemplo, encontramos ese tipo de glándulas unicelulares. Y las multicelulares, bueno, pues como su nombre lo dice, está compuesto por muchas células y por lo tanto tienen un conducto. Entonces, ¿por qué la glándula se junta todo el tejido secretor pues, así, en bolitas, digamos, en grupitos? Se junta el tejido secretor y tiene un conducto para secretar ese producto. Dependiendo de la forma, la vamos a clasificar. Aquí en la tabla, que también está en el libro en el ROS, la parte morada representa lo que es la parte secretora de la glándula, y la parte amarillita, naranja, no sé qué color sea, esta parte amarillita nos da el tejido o la porción no secretora de la glándula. Esta parte es simplemente el conducto. Entonces, todo se produce acá abajo, pero este conducto también forma parte de la glándula. Entonces, y las podemos dividir, digo, en base a su forma. Tubular simple, porque pues es un solo tubito. Esas las podemos, por ejemplo, encontrar en el intestino grueso. Tubular simple enrollada, que es lo mismo, pero se enrosca, por ejemplo, en las sudoríparas. Una tubular ramificada, porque igual tenemos una sección tubular y ya después se ramifica. Entonces, como pueden ser estómago y útero. Una acinosa, esa acinosa tiene esta forma como de bolita. Entonces, hace estas así bolitas, eso se llama acinar. Entonces, una glándula acinosa simple es así. Por ejemplo, en las glándulas, en la uretra. Una acinosa ramificada, que es igual que la tubular ramificada, pero aquí es que cada uno de estos forma acinos, entonces una acinosa ramificada. Y así nos podemos seguir una tubular compuesta, porque bueno, tiene diferentes zonas tubulares, una acinosa compuesta, o la tubuloacinosa, que porque encontramos de todo, como las glándulas salivales submandibulares, que son las que tenemos acá abajo. Ok, hasta ahí vamos bien. Les digo, todas son diferentes clasificaciones de las glándulas. Después tenemos otra vez
las glándulas exócrinas. Se dividen en dos en base a su tipo de secreción, mucosas y... Ay, aquí no viene esa parte. Bueno, las primeras son mucosas. Aquí, por ejemplo, la secreción, y así lo dice el libro, es viscosa y babosa. Entonces, esas son las células, las glándulas mucosas. Por ejemplo, las células caliciformes que secretan moco, las glándulas salivales, las glándulas del estómago. Entonces, todas estas van a secretar, son glándulas mucosas porque secretan esta consistencia viscosa en su secreción. Y las otras son las serosas, que al contrario de las mucosas, aquí la secreción, ¿dónde lo puse aquí? Esta es acuosa, entonces pues se llaman serosas. Entonces, cuando hablamos de un líquido seroso, es un líquido acuoso, o sea, así ligerito, digamos, en consistencia. Entonces tenemos, estas son secreciones acuosas, como por ejemplo las glándulas parótidas y páncreas, glándulas submandibulares, y esas van a tener una forma de semiluna o de luna creciente. Y aquí podemos ver un epitelio. Bueno, de las glándulas hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Diferentes glándulas, diferentes clasificaciones. Bueno, muchas glándulas, diferentes clasificaciones. ¿Sí? La segunda clasificación era unicelulares y qué. Y multicelulares. Ahora es- Entonces, yo ahorita ya para terminar nada más esto, porque van a dar las 8, ya para terminar esto, vamos a ver aquí nada más unos ejemplos. A falta de práctica de laboratorio, vamos a ver unos ejemplos nada más. En donde podemos observar aquí, es un epitelio plano, simple, es un ovario, entonces donde vemos varios adipocitos, que son todas estas células grandototas que vemos aquí, que el adipocito, bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos son adipocitos, y vemos aquí una delgada capa de tejido conjuntivo que estamos aquí sobre los adipocitos antes del epitelio. Entonces, esta parte aquí, de aquí, rosita, ligerita, es tejido conjuntivo, esta parte de aquí. Esta es otra imagen, es otra tinción, es una tinción argética. Y esa lo vemos, pero desde la superficie. Este no es un corte transversal, sino es una vista, o sea, la parte superficial, en cómo son células escamosas. Es un epitelio plano simple. Acuérdense que las células planas pueden ser se llaman escamosas también. Entonces son esas células escamosas que están sobre la superficie del epitelio. En este caso estamos viendo células mesoteliales, que dijimos que el mesotelio es un epitelio de los que tienen localizaciones específicas, acuérdense, y aquí podemos ver cómo están estos núcleos un poquito más esféricos. Entonces, pues, esta es una vista superficial de cómo se ven las células planas. Ya está, imagen ya muy vista, ya muy conocida por todos, ¿qué es? Glomérulo. Glomérulo. Ángeles, efectivamente. Aquí vemos un epitelio plano simple, que es este que forma la cápsula de Bowman. Entonces, es un epitelio. Los núcleos, aquí lo podemos ver, estos núcleos que están aquí son los núcleos de las células epiteliales. ¿Por qué sobresalen? Porque la célula está tan estirada a lo largo del glomérulo, está tan estirado el citoplasma que no deja mucho espacio para el núcleo, que pues no se puede deformar. Entonces, bueno, sí se deforma, pero o sea, no se puede aplanar tanto, ¿verdad? Entonces, por eso es que sobresalen los núcleos. Aquí es el interior porque no tienen espacio en la célula para poderse acomodar bien. Aquí, bueno, no se ve la lámina basal en esta tinción, pero sí, es un epitelio plano, simple, que forma lo que es el glomérulo. Este es páncreas. Aquí también tenemos un tejido plano cúbico que nos va a rodear una luz. Acuérdense que dijimos que los epitelios pueden dar al exterior o hacia una luz. Entonces, como tenemos aquí, tenemos una luz de un conducto secretor y tenemos todas estas células cúbicas
formando lo que es el conducto. Esta es vía aérea, entonces también encontramos un epitelio simple. Entonces, esta parte, las partes blancas, esto es vía aérea, o sea, es espacio, vacío, es luz. Entonces aquí podemos ver cómo se ven también un epitelio plano, perdón, simple, cúbico. Este es hígado, es un epitelio igual simple, cúbico, y donde el hepatocito forma, bueno, eso lo van a ver más adelante, pero el hepatocito después va a formar ciertas estructuras que se llaman sinusoides, y para llevar a cabo la filtración y todo de la sangre. Entonces, pero también es un epitelio simple cúbico. Y, por ejemplo, este es colon. Aquí podemos ver en estas flechitas son las células caliciformes. Esas son células secretoras. El colon va a tener muchos repliegues, pero es para aumentar su superficie. Entonces, estas células, digamos que no, nada más es el puro citoplasma, son células no secretoras. Entonces dijimos que las células caliciformes van a ser glándulas unicelulares que van a estar metidas entre células no secretoras. Entonces, así es, como todas estas flechitas son células caliciformes que son secretoras y las demás no. Es un epitelio tráquea. Es un epitelio pseudoestratificado en donde vemos aquí la parte de acá abajo en el tejido conjuntivo. Vemos aquí como tenemos varias capas de células porque nos vamos a guiar por los núcleos. Entonces, tenemos varias capas de células que están unas encimadas, entonces por eso es pseudoestratificado, porque las glándulas, acuérdense que todas van a estar recargadas en la lámina basal, pero no todas van a llegar a la superficie. Aquí, bueno, hay células cilíndricas y células basales. Ya dijimos, descansan sobre la lámina basal. Y bueno, entonces ya lo habíamos mencionado. Y en este es un epitelio estratificado. Ahí. Un epitelio estratificado. En donde si se fijan aquí vemos muchas capas de células diferentes que están todas recargadas en la lámina basal, que es la que nos divide del tejido conjuntivo. Entonces, están la lámina basal y sobre ella se van acumulando todas estas diferentes células para formar un epitelio estratificado plano. Y esta ya es la última, sí. El epitelio de transición. Recordemos que es un epitelio de transición o urotelio en donde las células tienen diferentes características que van a permitir una distensión de estas. Entonces vemos cómo tenemos un epitelio. No es cierto, esto no es un urotelio. Miento, perdón. Es una transición en donde vemos aquí unas células el chiste que quiero que vean es que como en esta parte del epitelio las células son cilíndricas, si se fijan son más alargaditas, son cilíndricas y después cambian a unas células cúbicas. Si se fijan son cúbicas. Es un epitelio estratificado cúbico y este es un cilíndrico. Entonces, porque es la unión anorrectal. Entonces, ¿cómo cambia? Viene un epitelio de un tipo y después cambia ese epitelio a otra forma dependiendo de la zona. Entonces, esta es una zona de transición epitelial. Entonces, porque nos va a permitir crear este cambio. Entonces, todavía falta otra. Aquí está. Este es el urotelio. Entonces, si se fijan, las células que dijimos que se llaman en sombrilla, entonces es un epitelio estratificado en donde las células tienen diferentes formas. Entonces, estas células que se ven aquí así, esas permiten que cuando se distienda cambian de forma y se vuelven más estiradas, se van aplanando. Abajo, bueno, tejido conjuntivo, entonces, y estas son las células en sombrilla que permiten o características de este urotelio. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Los oigo. ¿Todos Yo no, clarísimos? profe. ¿Segurísimos?
Bueno, vamos a confiar en que segurísimos no pasa nada. Entonces, ahora sí. Bueno, con eso terminamos ahorita lo que es tejido epitelial. Entonces, vámonos ya de lleno a tejido conjuntivo. Vamos a ver en tejido conjuntivo cómo se repiten algunas de las, de las fibras que ya estuvimos mencionando ahorita, con las que se enlaza la lámina basal. Entonces vamos a ver que va a estar compuesto por 3 tipos de fibras diferentes, entre ellas las de colágeno y las elásticas, y diferentes componentes en lo que es la matriz extracelular. Vamos a ver que a diferencia del tejido epitelial, en donde veíamos ahorita las células muy pegaditas unas con otras, así prácticamente todas juntas, si se fijan en un epitelio estratificado, están todas las células muy juntas y prácticamente no hay una matriz extracelular. Entonces, ¿hay espacios extracelulares? Sí, pero no hay una matriz extracelular. Entonces, vamos a ver cómo el tejido conjuntivo sí forma una matriz extracelular, crea esta matriz extracelular que es el medio ambiente en donde viven las células. Vamos a ver que hay diferentes células que van a estar en el tejido conjuntivo. Algunas vamos a ver que son errantes, es decir, van y vienen, y otras que son células que son permanentes, residentes permanentes del tejido conjuntivo, y algunas de estas no son ni siquiera células formadoras de tejido conjuntivo, como vamos a ver, va a haber células que migran del torrente sanguíneo y, como quien dice, se mudan a vivir al tejido conjuntivo. Entonces, eso lo vamos a ver a lo largo de estas clases en lo más pronto que podamos. Entonces, vámonos a empezar tejido conjuntivo. ¿Quién le toca la primera parte? A nosotros. Ok. Buenos días, nosotros vamos a hablar del tejido conjuntivo. Este equipo está compuesto por María Amparán, Vanessa Muñoz, Mayra Reyes, Román Dávila y yo su servidora Ana. Pues, bueno, las generalidades del tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo consta de células y una matriz extracelular. La matriz extracelular incluye fibras proteicas de colágeno elásticas y reticulares y un componente amorfo, que amorfo es que pues, no tiene forma definida, que contiene pues moléculas especializadas, proteoglucanos, glucoproteínas multiadictivas y esta, no, déjame leer porque no me acuerdo muy bien el nombre. Glucosaminoglucanos. Bueno, estas constituyen la sustancia fundamental. Están delimitadas por las láminas basales de diversos epitelios y por las láminas externas de las células musculares y las del sostén de los nervios. Bueno, pues los diferentes tipos de tejido conjuntivo tienen a cargo una variedad de funciones. Les voy a dar un ejemplo. En el tejido conjuntivo laxo, pues existen varias células, pero por ejemplo vamos a hablar del fibroblasto, que produce las fibras extracelulares que cumplen una función estructural en el tejido. Y bueno, estas también producen y mantienen la sustancia fundamental. Bueno, tenemos otro tipo de células como los linfocitos, las células plasmáticas, los eosinófilos y los macrófagos. Bueno, estas están asociadas con el sistema de defensa del cuerpo y estos funcionan dentro de la matriz extracelular del tejido, que les van a hablar pues más adelante. Listo.
Bueno, ahora yo les voy a hablar de la primera parte del tejido conjuntivo embrionario. La mesenquimia embrionaria origina los diversos tejidos conjuntivos del cuerpo del embrión. Este consta de el mesodermo, que el mesodermo es una capa, es la capa que se encuentra en medio de las tres capas que constituyen a un embrión. Este da origen a casi todos los tejidos conjuntivos del cuerpo del embrión. A las 12 ahorita tenemos ocupado, disculpa. ¿Qué? Ay, Román. Man, Perdón, permíteme tantito. Dale para atrás, por favor. Esto no terminaba. Gracias. La parte que no contiene mesodermo es la parte de la región de la cabeza, porque las células progenitoras tienen un ectodermo, o bueno, no, creo que lo originan, lo derivan, no sé cómo se diga, pero derivan un ectodermo por las células de la cresta neural. Estas viajan y se migran en las células mesodérmicas y células específicas de la cresta neural. Estas se establecen en el embrión, pero de que están en el tejido conjuntivo primitivo, donde, o también, aparte de tejido conjuntivo primitivo, se le llama mesenquima. Y cuando está en la cabeza se le llama tomaesenquima. ¿Sí está bien pronunciado? Bueno, no sé. ¿Sí entendieron? ¿Sí me expliqué? sí. O sea, pero cuando está en la cabeza del embrión o No. O sea, cuando está en la región de la cabeza, el tejido conjuntivo primitivo no se le llama mesenquimia, sino se le llama tomaesenquimia. ¿Sí me explico? ¿Sí me entendiste? Todo depende de la localización, pero a fin de cuentas el mesénquima es el tejido conjuntivo embrionario. Entonces, todo depende. En la región de la cabeza deriva de otros, ¿se acuerdan que vimos que dependiendo del disco embrionario derivan diferentes tejidos? Entonces, en el caso del tejido conjuntivo embrionario, en su gran mayoría proviene del mesodermo. Entonces, pero cuando es la cabeza, esa viene del ectodermo. Entonces, a través de la cresta neural. Entonces, quedémonos con eso más fácil. Ok. Y luego cuando el tejido conjuntivo primitivo, para no decir la otra palabra porque como que no me sale, cuando se madura, se prolifera y da origen a varios tejidos en el adulto, como los sistemas musculares, la vascularización, el urogenital y membranas serosas, pero eso ya se los van a platicar más adelante. Gracias. Bueno, el tejido conjuntivo embrionario se puede encontrar en el embrión y dentro del cordón umbilical. Este se va a clasificar en dos subtipos, que son mesénquima y tejido conjuntivo mucoso. Dale la siguiente. El mesénquima va a estar principalmente en el embrión. Este va a tener pequeñas células fosiformes que van a formar evaginaciones. Estas evaginaciones se van a unir con las de las células vecinas y van a formar una red celular tridimensional. El espacio extracelular va a estar ocupado por
sustancia fundamental viscosa, van a haber fibras reticulares y de colágeno que van a ser escasas y muy finas. Aquí hablaba de una relación entre la escasez de estas fibras de colágeno con el estrés físico que sufre el feto en crecimiento. Que bueno, si son pocas fibras de colágeno, pues habla de que es poco estrés físico. Entonces, bueno, como ya había mencionado Neira, esta va a dar origen a diversos tejidos conjuntivos del adulto, algunos sistemas y a las membranas serosas. Siguiente. Luego está el tejido conjuntivo mucoso. Este se va a encontrar en el cordón umbilical. Va a consistir de una matriz extracelular hidrófila, lo que le va a dar una consistencia gelatinosa y va a estar principalmente compuesto por ácido hialurónico. Se le va a llamar gelatina de Wharton a la sustancia fundamental de este tejido y va a ocupar los espacios intercelulares entre las fibras de colágeno que van a ser finas y onduladas. En un corte histológico, como tenemos aquí, bueno, la imagen de aquí a la izquierda, vamos a observar el cordón umbilical con una estructura triangular, que son 2 arterias y una vena, y todo eso va a estar pues entre la gelatina de Wharton. Y bueno, el libro también mencionaba que hay algunas células aisladas de la gelatina de Wharton que tienen marcadores de células madre mesenquimatosas, y estas se pueden diferenciar en ostocitos, adipocitos, condrocitos y algunas células parecidas a las nerviosas. A estas se les va a llamar células madre mesenquimatosas de la gelatina de Wharton, que podrían tener aplicación terapéutica. Y yo leí en un artículo que se usaban, bueno, que específicamente en ese artículo se usaban estas células para el tratamiento regenerativo en la dermolipectomía, que es cuando retiran piel y grasa porque se pueden desarrollar úlceras que van a ser difíciles de tratar. Entonces, usan estas células y vieron que es posible, bueno, vieron que ayudan a cicatrizar y luego habían otras cosas como que disminuían los leucocitos y así. Y ya. Bueno, ahora hablando del tejido conjuntivo en el adulto, tenemos que existen dos tipos principales, el conjuntivo laxo y el conjuntivo denso. El denso se puede subdividir en regular e irregular. El siguiente. Ok, el tejido conjuntivo laxo pues también se va a llamar areolar y pues este va a estar conformado principalmente por la sustancia fundamental y en menor cantidad por fibras de colágeno. Estas, como podemos ver, pues están acomodadas pues de forma aleatoria y pues también aquí vamos a encontrar lo que son células como fibroblastos, que de hecho va a haber más fibroblastos que fibras de colágeno. Y también en menor cantidad podemos encontrar otras células como linfocitos, macrófagos o células plasmáticas. Y bueno, dale lo que sigue. Ok, el tejido conjuntivo laxo también va a cumplir con ciertas funciones. Entre ellas está la de soporte. Esta la va a proporcionar las fibras y la sustancia fundamental. También, da la función de almacenamiento. También gracias a la sustancia fundamental de transporte, ya que pues esta lleva sustancias nutritivas y también oxígeno y se encarga de la difusión de dióxido de carbono. Y también cumple con la función de defensa gracias a las células que tiene, que como les mencionaba, tiene linfocitos, macrófagos o eosinófilos. De hecho, aquí es donde van a ocurrir algunas de las primeras reacciones inflamatorias e inmunitarias. Y bueno, por último, cumple con la función de reparación, ya que pues, los fibroblastos son los que se encargan del mantenimiento de la matriz extracelular. Siguiente. Ok.
este tipo de tejido se encuentra principalmente debajo de los epitelios de revestimiento de la piel, de epitelio de las mucosas y serosas. Yo como ejemplo puse el tejido conjuntivo laxo que está debajo del epitelio estratificado plano queratinizado. Este también es conocido como piel gruesa. Y bueno, también podemos encontrarlo en los epitelios que rodean algunos órganos, glándulas, etcétera. Por ejemplo, aquí puse como ejemplo la glándula mamaria, ya que podemos ver los dos tipos de tejido conjuntivo. eh, y podemos identificar el tejido conjuntivo laxo, ya que se encuentra rodeando las glándulas, está como por aquí. Sería esto de aquí. Este, Esto, bueno, porque lo podemos identificar porque va a tener muy pocas fibras y además pues va a tener una mayor cantidad de fibroblastos. Y bueno, dale lo que sigue. Bueno, una disculpa por la horita, es que pues, como estoy en el trabajo marcaron y no me di cuenta que tenía el micrófono prendido. Pues hay que tomar todas las citas posibles. La otra parte del tejido conjuntivo en el adulto, pues es el tejido conjuntivo denso irregular o no modelado. Pues como ya lo había dicho el doctor ahorita, pues este tejido conjuntivo se va a caracterizar por la abundancia de fibras y escasez de células o de matriz extracelular. El tejido conjuntivo denso irregular o no modelado, pues va a tener fibras de colágeno dispersas. O sea, no van a tener un patrón, sino van a estar todas desacomodadas. Va de las células que van a haber de este tipo, pues van a ser principalmente fibroblastos. Y por su mayor porción de fibras de colágeno, pues el tejido conjuntivo denso va a proporcionar solidez, una solidez considerable a las estructuras en las que se va a presentar. Mira, aquí no le puse nada, perdón. Vamos a tener que, pues, como lo había dicho, aquí se alcanza a ver muy bien. Entonces, aquí como ha dicho mi compañera Carla, pues aquí vamos a tener muy bien la diferencia entre tejido ay, rosa. No se va a ver nada. Aquí, la diferencia entre tejido conjuntivo denso irregular, que es esto de aquí, y tejido conjuntivo laxo, que pues es todo esto de aquí, toda esta partecita, todo esto. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo en este corte pues va a estar más teñido las fibras de colágeno que en esta parte de aquí, y también podemos ver que en el tejido conjuntivo laxo se observan más núcleos celulares que en el tejido conjuntivo denso. O sea que apenas son muy poquitos y muy dispersos. El libro nos pone como ejemplo, bueno, esta es una glándula mamaria. Y también nos pone otros ejemplos, como lo viene siendo la piel, la capa reticular profunda de la dermis. Esta nos va a proporcionar una resistencia al desgarro o a fuerzas externas en varias direcciones. Esto permite que no nos lastimemos tan fácil, y también vamos a tener presencia en órganos huecos, como lo vienen siendo los intestinos. Aquí tenemos, este es un corte con técnica de Mallory, tricrómica de Mallory. Esta parte es de un colon. Vamos a ver que acá está bajito el tejido conjuntivo denso irregular. Así como me puse nervioso por lo de la llamada. Vamos a ver que pues esta se va a encontrar principalmente en la submucosa de estos tipos de tejidos. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Aparte de la muscular de la capa muscular, pues esto va a ayudar a adquirir resistencia a estiramientos y extensiones excesivas. O sea, entonces por eso no es tan fácil que nos desgarremos esas partes. Y por último, pues va a ser el tejido conjuntivo denso regular o modelado,
¿Qué diferencia tiene este al irregular? Pues que en este van a tener una formación de fibras densas y ordenadas, o sea, que van a seguir un patroncito muy bonito. Y pues va a ser el componente principal de tendones, ligamentos y aponeurosis. Como le dije, pues estas formaciones ordenadas pues le van a dar al tejido conjuntivo la mayor resistencia posible. De hecho, pues si ustedes se tocan los tendones, que pues los pueden aquí en la mano o el tendón de Aquiles en el tobillo, pues se tocan demasiado duros, rígidos, o sea, y también pues cuando, no sé, que les toca comer un trozo de carne, les dicen que es el nerviosito, pues principalmente no es el nerviosito, es el tendón. O sea, que es como chicloso. Que es como chiclosito y dice, me tocó el nervio, pero no, es un tendón. Bueno, vamos a hablar un poquito de los tendones, que este es un corte longitudinal de un tendón. Vamos a tener varias estructuras aquí que vamos a poder identificar. Como podemos apreciar, lo primero que podemos ver, pues es que todas las fibras van a estar ordenadas. No va a haber como en la fotografía pasada, no va a haber como un reburujo de fibras, sino van a seguir un patroncito lineal. ¿Sale? Vamos a tener varias estructuras que vamos a poder identificar en el tendón. Este es el epitendón, que es esta zonita de aquí, está un poquito más moradito, que va a ser pues la capita por fuera que recubre el tendón, ¿sí? Y lo vamos a tener un endotendón, que son estas formaciones un poquito más rositas que los demás, aquí en medio. Y estas son importantes, ¿por qué? Porque estas van a tener los vasos y los nervios que van a llegar al tendón. Y también nos los van a ordenar en fascículos tendinosos, que un fascículo tendinoso pues estaría entre dos tendones, así como nos lo marca aquí. ¿Sale? Aquí nos menciona el libro que pues se puede apreciar como que supuestamente se están funcionando los tendones, pero es por el tipo de corte, o sea que se hizo un poquito oblicuo en vez de longitudinal o derechito. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, también nos menciona que en un corte transversal de este tipo de los tendones, vamos a tener que las células del tendón van a tener un aspecto estrellado, que pues se supone que es este de aquí, que la verdad pues de estrellado yo no le veo nada a los núcleos, pero pues ya ven que la imaginación de los investigadores es mucha. Entonces aquí vamos a ver el endotendón y a un ladito el vaso sanguíneo. Entonces el endotendón siempre va a estar pegadito al vaso sanguíneo, pues va a servir para la irrigación de los tendones. De hecho pues son zonas poco vascularizadas, pero pues de todos modos tienen que tener un poquito. Y en esta otra pues podemos apreciar que los núcleos siempre siguen una misma disposición. ¿Sale? Ya en los ligamentos, que no encontré ningún corte, ninguna muestra, pues vamos a tener que las células van a estar un poquito menos regulares que los tendones. Y en casos especiales, pues van a tener un poquito más de elasticidad. ¿Por qué? Porque, bueno, no lo mencioné ahorita, pero tendón nos va a ayudar a conectar hueso con músculo. Nos va a ayudar a generar el movimiento, o sea, va a ser como la liguita que nos va a mover la articulación. Y el ligamento va a ser hueso con hueso. Entonces, como el ligamento se va a mover un poquito más, o sea, aparte de darle estabilidad, pues necesita ser un poquito más flexible para permitir el movimiento, pues va a ser un poquito más elástico que el tendón. ¿Sale? Entonces nos dice que las fibras, bueno, que el ligamento va a tener más fibras elásticas y menos colágeno para darle esta elasticidad especial al ligamento. Y ya por último, en la aponeurosis, pues va a ser igual, asemejada al tendón, nada más que va a ser ancha y plana y muy delgadita, y vamos a tener que las fibras van a estar organizadas en varias capas, que nos dice que esas capas van a estar puestas por colágeno dispuesto en una capa de 90 grados respecto a las vecinas, o sea, como que van a ser perpendiculares, por así decirlo. Y dice que esta posición, pues esta disposición se va a llamar ortogonal, que también la vamos a tener presente en la córnea del ojo, y le va a dar su transparencia.
Y pues sería todo de nuestra parte. Si no sé si tengan dudas, preguntas. Todo clarísimo. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Preguntas, aprovechen. Esta parte de tejido conjuntivo es muy cortita. Aprovechen que si estudiamos para que pregunten. Porque después ya se les va a olvidar. Sí, ya para ahorita ya no me voy a acordar, así que si tienen preguntas, digan de una vez. Callen ahora. Por lo Digan menos, ahora o callen para siempre. espérate a que se te olvide el lunes para el examen. Desde Yolanda y Lo voy a Mayra. intentar, lo voy a intentar. Por favor, ¿Qué? y aquí al lunes que les aguante el conocimiento. Espero y Es que sí. así pasa, Otto. Se olvida. Y luego, pues es Mira, que de su materia es un chorro de información para retener, está canijo. no, hay peores. No, tampoco me echen, ¿eh? No, Ahí sí está bien difícil. hay peores, hay peores. No dije que esté fácil, hay peores. Ya los quiero ver cuando se aprendan el ciclo de Krebs. Y van a decir, ay, cómo extraño la El serie. Pero no, profe, porque para el ciclo de Krebs hay una canción. Entonces, si nos Sí, aprendemos sí. la canción, pues ya nos aprendimos todo el ciclo. También hay una canción para la mitosis o la meiosis, no me acuerdo cuál es la También canción para que la hay. glucólisis. Yo me sé la canción de la glucólisis, fíjense. ¿Cómo está la del ciclo de Krebs? Que la cante, Ay, Otto. el ciclo de Krebs era tan bonito. Bueno, me gustaba mucho. Pero no, hay materias peores. Y no hay No, una no canción hay para los bueno. huesos. No creo. Hay una Creo para que los también 12 hay una pares. de plexo braquial, una canción. Hay una para los 12 pares craneales. Sí, Y esa también sí. otra para plexo braquial. ¿A poco sí? Voy a poner a buscar eso, fíjense, nunca me he puesto a En buscar el canal de Rap canciones. Medicina. Busquen TikTok. Pasen el link. YouTube Rap Medicina. Ahí les van, Oye, ahí les sobreviví mandan la, los 12 pares craneales. sobreviví la pandemia sin bajar TikTok. No voy a caer. No, no, Es neta, creo, profe. Lo va a hacer adicto. Sí, Lo va a hacer adicto. Tiene sus ventajas, Doc. no. Hay me de he todo, hay de todo. resistido. No lo Hay entiendo. consecuencias de señora. Así de repente el ojo se me tuerce y digo, le voy a poner a instalar y no, me resisto. Bueno, entonces, tejido conjuntivo, generalidades. ¿Qué preguntas hay? ¿Seguros que nada? Acuérdense que tiene muchos componentes. Pues nada más Ahí sería, quedó por el zoom. ejemplo, identificar las características de cada uno. Por ejemplo, en el que acababa de decir Roma, en tejido conjuntivo denso regular. Pues los ejemplos de que los tendones tienen más fibras de colágeno, los ligamentos tienen más fibras elásticas debido a los movimientos que hacen, y pues las aponeurosis pues tienen otra disposición debido a las estructuras que forman. O sea, captar esas características en vez de querer aprendernos todo. Sí, acuérdense que siempre al principio les dije que el chiste era razonar el conocimiento, no quiero hacerlo aprender como de repetitivo. Como robot. Aquí nada más, células del tejido conjuntivo que vamos a ver más adelante. Hay diferentes células que van a producir esta matriz. La matriz, ya dijimos, va a tener fibras, colágeno, elásticas y reticulares, que también vamos a ver en estas las alcanzamos a ver hoy en la noche, las fibras primero. Y va a haber un componente amorfo, efectivamente, que es lo que es la matriz extracelular, que es donde están nadando o están localizadas estas fibras, que vamos a lo mismo, proteoglucanos, glucoproteínas, glucosaminoglucanos. Entonces, así como ya los mencionábamos ahorita, entonces los vamos a volver a mencionar ahorita, ya vamos a ver ahora sí la estructura así en cepillito de estos glucosaminoglucanos. La división, dejémosla sencilla, en tejido embrionario se divide en dos, en el mesénquima y en el tejido conjuntivo mucoso, y en el adulto, como mencioné ahorita, laxo-denso, y el denso es irregular y regular. Y están los especializados, que es cartílago, óseo, adiposo y sanguíneo. Hematopoyético viene incluido dentro de la sangre, porque pues a fin de cuentas es parte de
las células madre hematopoyéticas que vamos a encontrar en la médula ósea son parte del mismo tejido sanguíneo a fin de cuentas. Y bueno, el tejido linfático no nos va a tocar a nosotros verlo, pero sí los otros tejidos especializados. Todos son tejidos conjuntivos. Acuérdense que dijimos que hay 4 tejidos fundamentales y sobre ese salen los demás tejidos. En este caso del tejido conjuntivo es donde salen los demás, cartílago, hueso, que ¿cuál es la diferencia? La matriz extracelular. Digo, obviamente cada tejido tiene sus propias células, pero pues la principal diferencia va a ser su matriz extracelular. La matriz del cartílago es más rica en agua que el hueso es más rico en calcio que los demás, entonces dependiendo de esas características va a depender, se va a diferenciar en diferentes tejidos conjuntivos. Del embrionario realmente pues no hay mucho que agregarles. Les digo, dejémoslo sencillo en que viene del mesodermo en casi todo, a diferencia de la cabeza que viene del ectodermo desde la cresta neural. En el embrionario, el mesénquima lo vamos a encontrar en prácticamente todo el embrión y con diferentes presencia de diferentes fibras. Pero del tejido conjuntivo mucoso lo importante es precisamente que, bueno, está en el cordón, es una matriz rica en ácido hialurónico, entonces por eso sí tiene esa consistencia gelatinosa y por eso se llama gelatina de Wharton. Entonces, ¿cuál es el futuro de la gelatina de Wharton? Que en este tejido conjuntivo mucoso vamos a encontrar muchas células madre mesenquimatosas. Entonces, por eso en la actualidad no está muy disponible en todos lados y para todos por costos, pero en muchos lados hay bancos de cordón umbilical. Entonces, porque como ya está en estudio todo esto, ya la gente pues decide que va a guardar el cordón umbilical del niño, entonces, pero es el cordón umbilical del nacimiento, obviamente. No el cordón umbilical seco, tieso del niño de una semana, ¿verdad? No, o sea, es el cordón umbilical del momento del nacimiento. Ese cordón en ese momento se ultracongela y se almacena. Entonces, en ese cordón umbilical hay células madre mesenquimatosas. Estamos hablando que son células madre pluripotenciales, es decir, nos pueden dar origen a diferentes órganos o por lo menos diferentes tejidos. No les voy a decir que de una célula vamos a crecer un hígado nuevo, ¿verdad? No, pero a lo mejor una célula sí podemos crecer tejido hepático y en un momento dado un trasplante de tejido hepático, o sea, se puede hacer. Un ejemplo, ¿verdad? No es así tan fácil, pero es un ejemplo. Entonces, ese es el fin o lo que está el futuro de estudiar esa gelatina de Wharton del cordón umbilical. Y ese tejido conjuntivo mucoso. Aquí lo podemos ver en unas cortes. En el primero es conjuntivo embrionario, donde dijimos que las células están ausadas, que son así alargaditas. Entonces se ven unas células ausadas y vemos algunas fibras reticulares escasas, que son estas que están entre las células. Principal característica que vemos aquí es la separación entre las células, a diferencia del tejido epitelial que estaban una junto a la otra, todas pegaditas. Aquí ya podemos ver más espacio entre las células del tejido conjuntivo. Entonces, y en estas son ausadas y hay mucha sustancia fundamental. Y en la parte de abajo vemos lo que es la gelatina de Wharton. Entonces, donde la sustancia está un poquito más especializada, o sea, más organizada. Vemos igual algunos núcleos y estas células fusiformes es la gelatina. Pero aquí la diferencia es cómo la sustancia fundamental está más organizada, o sea, se ve más limpia, digamos, que acá que está más difusa. Entonces, y que se atravesó aquí fue un vasito chiquito con hay unos eritrocitos. Y después el del adulto que dijimos que se divide en dos, laxo y denso, dependiendo de la cantidad y la organización de sus fibras, así como el denso en regular e irregular, dependiendo de, otra vez, digamos, de la organización. El laxo tiene pocas fibras de colágeno, tiene mucha sustancia fundamental, es un poquito más viscoso. ¿Y cuál es su función? Difusión de oxígeno y de sustancias nutritivas. Es meramente para, bueno, no meramente, entre sus funciones es la difusión. Y va a estar por debajo de los epitelios
que van a tapizar la superficie externa del cuerpo y en la que reviste superficies internas, o sea, debajo de los epitelios. Es el tejido conjuntivo laxo, el que está inmediatamente por debajo de la dermis, de la dermis. Entonces, ese es tejido conjuntivo laxo. Aquí lo podemos ver. Este es un corte de mesenterio, es una tinción con hematoxilina. Y bueno, aquí podemos ver las diferentes fibras. En cafecito, naranja, vemos las fibras de colágeno, que son gruesas. Esas son más gruesas, las fibras de colágeno. Vamos a ver las fibras elásticas, que son estas azulitas, grisecitas. Entonces son estas las fibras elásticas, que son más delgadas. Vamos a encontrar los fibroblastos, que son las células que producen la matriz extracelular, que son todos estos núcleos que vemos aquí, son fibroblastos. Entonces, estos producen las fibras y producen la matriz. Entonces, aquí podemos observar esos fibroblastos. Y bueno, aquí también salió atravesado un vaso sanguíneo. Dependiendo de la tinción, bueno, aquí también se ven células en el interior del vaso sanguíneo. No se alcanza a percibir qué son, pero pues estas es un vaso sanguíneo. Entonces, aquí podemos observar. Aquí podemos, por ejemplo, observar lo que es un mastocito. Este mastocito salió del torrente sanguíneo y maduró en el tejido conjuntivo. Originalmente no era un mastocito. ¿Alguien sabe cómo que era antes el mastocito? Muy bien, era un monocito. Entonces, sale del torrente sanguíneo y madura en un mastocito en el tejido conjuntivo. Entonces, por eso que hay un mastocito aquí afuera. Y después, el tejido conjuntivo denso, que lo vamos a dividir en dos, irregular, irregular, también llamados no modelado y modelado. El irregular tiene muchas fibras de colágeno, lo que le da solidez. Lo vamos a encontrar un solo tipo de células, que son los fibroblastos. La sustancia fundamental es escasa. No significa que los fibroblastos vayan a estar pegados unos con otros ni nada, pero es menor que en el otro, que en el regular. Entonces, y se va a organizar en haces orientados en distintas direcciones. ¿Todo esto para qué? Para resistir fuerzas tensoras, como por ejemplo en la piel y por ejemplo en el intestino, en la capa submucosa del intestino. Pero por ejemplo en la piel tiene que resistir fuerzas tensoras, es decir, que estiremos la piel para cualquier lado, o sea, si la estiras para acá, si la estiras al revés, así, o sea, para donde tú estires la piel, tiene que tener resistencia. Entonces, por eso es que las fibras están orientadas en distintas direcciones, están entretejidas, para que para donde le jales la piel, las fibras dan esa resistencia. Entonces, por eso es que es así. Es irregular por eso, porque está en distintas direcciones. Y el regular o modelado, vamos a tener que lo vamos a encontrar en tendones, ligamentos y aponeurosis. Y aquí los haces de las fibras van a ser paralelos. Entonces dan mucho mayor resistencia, pero en una sola dirección. Entonces, por eso el tendón puede soportar la tracción del músculo sin problemas, sin que se desgarre ni nada, pero solamente en esa dirección. Si el tendón lo intentamos abrir hacia el otro lado, es más fácil que se rompa. Aquí las células van a estar comprimidas y alineadas todas para formar haces. Bueno, ¿dónde lo vamos a encontrar? Ya dijeron, tendones que fijan el músculo con el hueso, los ligamentos que fijan hueso con hueso, y las aponeurosis van a ser esa capa que está sobre el músculo. Entonces, cuando ustedes ven un músculo, se ve el tejido rojo, que es el músculo como tal, y encima una capita delgadita, blanquecina, pero delgadita. O sea, no es blanca, se alcanza a ver el músculo, digamos. Esos son las aponeurosis. Entonces, es esa que recubre los grupos musculares. Aquí podemos ver un ejemplo fácil
es tejido conjuntivo denso regular. Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta fibra, cómo están organizados los haces de colágeno. Si se fijan, están todos organizados. Y por eso se ven esta como imagen así como de rayitas. Es porque los haces están organizados paralelamente. Esta parte de abajo es un aumento de esta parte de aquí arriba, en donde todo esto es la fibra de colágeno. Entonces existen uniones entre las fibras de colágeno, pero todo esto es una fibra de colágeno. Y ya en un aumento mayor, aquí podemos ver cómo están estas fibras de colágeno así organizadas. Entonces, y estos se van a alinear, lo que se llaman los tendinocitos, se van a alinear para formar los haces. Aquí en este otro corte con tinción, hematoxina y eosina, podemos ver cómo se organizan. Bueno, aquí no se ven tanto las líneas de los haces de colágeno, pero lo que quiero que veamos es cómo estas células, estos núcleos se van a alinear porque se van a desplazar hacia un lado para que se formen estos haces de fibras de colágeno. Entonces se forman todos estos y los núcleos quedan desplazados hacia la periferia. Entonces, ¿qué pasa? Los núcleos pues tienden a alinearse no porque hagan fila, sino porque se va formando la fibra de colágeno y entonces los núcleos se van empujando hacia el mismo lado y entonces por eso se ven alineados, digo, no porque tengan esa situación de que tengan que estar alineados, sino porque se desplazan hacia un lado, entonces quedan alineados entre las fibras de colágeno. Y esa era la última. Preguntas de la primera parte, tejido conjuntivo. No, los que queden despiertos. No. Todos No, estamos profe. despiertos, profe. ¿Cómo se le ocurre esa idea? No, yo nada más digo. Yo nada más, ahora sí que como que dicen, yo nada más tiro la pedrada a ver quién. A ver quién salpica sangre. Sí. Bueno, entonces, todo clarísimo hasta ahí. Profe, entonces a la próxima hora, ¿qué vamos a ver? La en la noche. próxima hora, en la noche, vamos a ver la segunda parte tejido conjuntivo, que son las fibras del tejido conjuntivo. ¿Cuánto va a durar la clase de la noche? ¿Va a Pues exponer lo que se Paulina tarda. como unas 3 horas? Ay. Sí, no lo dudo, la verdad, no lo dudo. Bueno, eso les iba a decir, todo depende de ustedes. Yo puedo quedarme el tiempo necesario. No, Paulina, pues le metes la R de recio porque es hora de mimir esos horas. Ahorita le ensayo rapeando a ver si les interesa un estilo Eminem. Sí, nos interesa, no te creas. Vernos pasando la presentación para estudiarla, que pues es correcto, darle una repasada y ya saber todo lo que vas a decir, nomás para que digas bla, 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 puntos importantes y a mí. No creo que les sirva mucho ver la presentación. No les va a hacer. Bueno, No, les digo, eso es obvio lo que será vamos a hacer ahorita. Fibras del tejido conjuntivo. Está fácil las fibras del tejido conjuntivo. Son 3. Fibras de colágeno, fibras reticulares. ¿Y cuál es la otra? Elástica. Elásticas. Efectivamente, elásticas. ¿Quién las produce? Ay, espérame. Los fibroblastos. Bueno. Los fibroblastos. Fibroblastos. Aquí no hay más. El fibroblasto es el que va a producir las fibras. Pues prácticamente todo lo que tiene blasto produce algo. El fibroblasto produce todas estas fibras y la matriz. No, Varían en su composición. Obviamente las de colágeno pues tienen colágeno, las elásticas tienen elastina. O sea, ahorita dijeron elastina, sí. O sea, son fibras elásticas, son fibras de elastina. Entonces varían en tamaño, en longitud, en grosor, en cómo se organiza el colágeno para formar las fibras. No se metan en aprenderse cada colágeno en dónde está. Nada más recordemos los más importantes. El 4. ¿En dónde está el 4? En la membrana, en la lámina basal. En la lámina basal, sí.
Entonces, vayan aprendiéndose nada más, o sea, lo que hay que, los Y colágenos, el más abundante, el llamémosle- colágeno 1. el más abundante es el 1. Aprendámonos, entre comillas, los más importantes. Todos tienen importancia, pero vamos aprendiendo estos nada más. No se vayan a meter en decir, el 1 está en tal, el 2 está en tal, el 3 está en tal, porque nunca acaba. Entonces, eso Entonces no decimos, disculpe, doctor, entonces no decimos todos los colágenos, nomás hay los importantes. nada No, más sí, o sea, Y porque ahorita yo lo que pongo siempre la les tabla. pongo, no se metan en eso. Yo siempre les pongo la tabla que viene en el libro como ejemplo de todos los colágenos que hay y toco algunos que ya hemos mencionado, pero no me voy colágeno por colágeno, porque eso en primera ni les voy a preguntar. Entonces, y ya en un futuro, cuando se dediquen a a alguna especialidad, hay patologías que son las colagenopatías, entonces donde a lo mejor sí ya se van a tener que aprender cada colágeno, pero ahorita, en lo que es ciclos básicos, no nos sirve aprendernos cada uno de memoria. Entonces no se metan tanto en cada colágeno. Va. Ok, eso lo vemos ahorita y, híjole, y nos va a faltar lo de las células. Eso no es tan complicado. Bueno, vamos a hacer algo. Ustedes den las fibras y yo les doy las células para acabar tejido conjuntivo. ¿Y la acabaríamos hoy entonces? Espero que sí. Ok. O sea, Si, Pues si si de Paulina se plano, apura. si de Me voy plano a no apurar, acabamos, ahorita practico el rap. si de plano no acabamos, pues a lo mejor ya vemos si nos vemos mañana sábado un ratito. O igual ya lo hacemos el lunes. Nos vemos, o sea, hacemos clase el lunes y después de la clase les abro el examen. ¿Cuánto dura el Así examen, doctor? 1 hora y media. A Jesucristo. Vencedor. Preguntas Jesús el Aplaca tú y bueno. tu rigor. Entonces, sí, el examen dura 1 hora y media.